Yo los invito a abrir sus Biblias en Ezequiel 25, verso 12. Adelante. Si lo hallaron, si lo han puesto en las pantallas. No nos olvidemos que este es un libro o es una profecía que ocurrió hace 2750 años aproximadamente, un poco menos, a lo mejor por ahí. Y donde este personaje llamado Ezequiel era un hijo de sacerdote que vino a dar a Babilonia en la segunda cautividad que sube Nabucodonosor. Y en esa situación Dios lo pone por un tiempo hasta que a la edad de 30 años lo llama para que él pueda ser el portavoz. Un profeta es el portavoz de Dios ante los hombres, y el sacerdote es a la inversa, es el que habla a través de él por los hombres a Dios, ¿ya? Entonces, pero él es un profeta y Dios le ha encargado a él que le hable a estas personas que están en Babilonia. Y ya lo dijimos la semana anterior y la anterior cuando terminamos el capítulo 24, y en el capítulo 24 terminaba un poco lo que iba a ocurrir en un tiempo no muy lejano en Jerusalén. Porque estas personas no están en Jerusalén, ellos están en Babilonia, pero aún están mirando hacia Jerusalén, aún están esperando en Jerusalén que ocurran cosas, porque en Jerusalén hay un grupo de personas, pero también hay personas que están diciendo cosas que no corresponden y que están pensando en que pueden liberarse de Nabucodonosor y liberar a Jerusalén y hacer volver a los cautivos a casa. No es como lo que está ocurriendo hoy día en Gaza, sino que aquí hay una profecía ya de Dios anticipada que le ha dicho que ellos lamentablemente van a tener que estar 70 años en Babilonia. Así que lo que está haciendo Ezequiel es confirmarles a ellos lo que va a ocurrir, como lo dijimos, mientras él termina el capítulo 24, desde el 12 adelante, cuando él termina toda esta profecía. Eso aún no se llevaba a cabo, pero iban a pasar un breves años donde eso se iba a llevar a cabo. Y decíamos que a pesar de que él no tenía una información directa en lo humano, pero tenía una información en lo divino que le estaba diciendo a él lo que estaba ocurriendo en el mismo momento. Pero también Dios le dijo a Ezequiel que le dijera a las personas que no querían creer que iba a haber un personaje que iba a escapar de este asedio de Jerusalén e iba a venir a Babilonia y le iba a contar a ellos lo que estaba ocurriendo, y seguramente lo que le iba a decir este joven, porque habla de un joven, era literalmente lo que ya se le ha dicho. Esto, ¿saben qué? Poniéndolo un poco de manera sencilla, es como las personas que no quieren creer en Jesús. Y que uno le puede decir lo que va a ocurrir con ellos, y ellos se ríen, se burlan. Y está bien. ¿Hasta cuándo? Hasta que tienen que partir de este mundo y se dan cuenta que todo lo que se les había dicho era verdad. Así de simple es esto. Entonces, aquí estas personas lamentablemente no han querido escuchar. Pero bueno, Dios les ha mencionado a ellos. Y al mismo tiempo, como dijimos, del capítulo 25 hasta el 32, quizás un poco más adelante, Dios va a juzgar a las 7 naciones que están alrededor de Jerusalén y de Israel por lo que ellos han hecho en contra de Israel, mientras a Israel estaba sucediendo estas cosas. Ahora, entendiendo un poco, cuando uno, por ejemplo, cuando uno lee el Salmo 42, el Salmo 42, dentro de las cosas que dice que lo que le dicen al salmista, producto de lo que él está viviendo, ¿dónde está tu Dios? ¿Qué es lo que hace la gente del mundo cuando hay un creyente que le pasan problemas, dificultades o enfermedad, lo que sea? Porque para mucha gente del mundo un poco menos ser creyente es que no te suceda nada. Pues yo lo he dicho, yo voy a ser un profeta de, como me digo, ¿cómo me autodefino? Pero no es que yo me autodefina, sino que el Señor fue claro. En Juan 16 dijo, en el mundo tendréis aflicción. Pedro dice que no debemos sorprendernos del fuego de la prueba que nos puede sobrevenir. ¿Por qué razón? Porque nosotros tenemos en nuestro haber algo que es lo más precioso que hay en este mundo. Para el mundo lo más precioso en este momento es el oro.
Hoy día hay unos problemas con el oro porque está subiendo mucho de valor. Entonces dicen que el oro es lo más precioso. La Biblia dice que lo que tú tienes es más precioso que el oro, que es la fe. Y que esa fe tiene que ser probada. Entonces estas personas, lamentablemente, las que estábamos mencionando aquí, son personas que no están ni allí con Dios, se burlan de ello. Ahora, antes de seguir, quiero parar un poco con esto en relación a qué. El capítulo o los versos anteriores nos hablaban de Moab. No lo dije la semana pasada y ahora nos va a hablar de Amón. Estos dos tribus o estas dos etnias que hoy día no existen, pero el lugar donde ellos vivían sí existe. ¿Cuál es? Jordania. Cuando usted ve las noticias, ese lugar es el que habitaban estas tribus o estas etnias. Hoy día no existen. Pero quiero remontarme un poco hacia algo en relación a lo que a veces ocurre en la vida de las personas producto de las decisiones que toman. Miren lo que les voy a decir. ¿Por qué razón? Porque si usted sabe quién es Moab o quién es Amón, de dónde provienen ellos tienen un origen. Esto no es como que, no sé, va a aparecer, no, ellos tienen un origen. Y el origen de ellos es, por eso hablábamos un poco, bueno, yo tengo una cantidad de versos, pero seguramente no los vamos a ver, pero donde lo que más se les reclama a ellos era que ellos, en vez de ayudar a sus parientes, entre comillas, ellos se burlaron. Cuando ellos estaban huyendo en la esquina, le ponían problemas. Entonces, cuando uno lee y ve esto, uno se asombra primero acerca de que a lo mejor estas personas nunca debieron haber existido. Miren lo que voy a decir. Yo sé que hay cosas bien difíciles de repente a veces de comprender con respecto a Dios, a lo que muchos nos hacen pensar con respecto a la predestinación o cosas de esa naturaleza. Pero yo soy un convencido, y lo he dicho, de que muchas veces las cosas que ocurren en la vida de cada uno de nosotros, muchas veces son simplemente el resultado de nuestras malas decisiones. Y el ejemplo que puse hace pocos días atrás, y que me llama a mí mucho la atención, es lo que le dice a Samuel, se lo dice a Saúl. Sí, a Saúl. Jacob, Saúl. Cuando Saúl... el pueblo le ha pedido a Dios un rey porque dice queremos ser como todas las naciones del mundo, queremos tener un rey. Mire, primero lo que están haciendo, le están diciéndole a Dios, no queremos una monarquía, una teocracia, queremos una monarquía. No queremos que tú gobiernes sobre... Imaginen la estupidez más grande. Quieren un rey. Y él le dice lo que el rey va a hacer, en algún momento lo dijimos. Y ahí Dios le trae a Saúl. Saúl no era cualquier persona. Por ejemplo, aquí el que sobresalería, por ejemplo, sería el Ricardo, por la altura. Creo que el más grande que tenemos aquí. No vamos a decir que es el más bonito, ¿ya? Pero vamos a decir que es el más grande. Después vendría a lo mejor el Pedro. No sé, bueno, el Diego no anda por ahí. Entonces Saúl sobresalía entre ellos. Y era tremenda, cuando uno lee su historia, él era una persona muy humilde cuando comenzó. Al punto cuando lo querían coronar no lo encontraban. ¿Dónde estaba escondido? Entre las maletas, dice. Pero algo ocurrió con él. Haciendo el cuento corto, Dios le dijo a él, porque hay algo interesante entre el oír y el hacer. El oír a veces no sirve de nada cuando tú no haces, porque el hacer es obediencia. Y a él lo único que se le pedía era que fuera obediente. Y él no fue obediente. Y a mí me llama la atención cuando Samuel le dice, si él hubiera sido obediente, le dice así textualmente, tu reino hubiese sido confirmado. Entonces, de alguna manera, yo que entiendo que gran parte de la responsabilidad por la cual él no siguió siendo el rey era de él. Entonces, cuando digo lo que estoy diciendo, voy a remontarme a la historia. La historia va hacia atrás, hacia Abraham y a su otro que fue, entre comillas, desobediente cuando se le pide que salga de Ur de los Caldeos, ¿no es cierto?, para que vaya a la tierra prometida o a lo que Dios va a hacer con él. Y primero sale con su papá, sale con su primo o su sobrino. Todo eso fue una demora. Si ellos estuvieron estancados en un momento determinado hasta que se muere el papá. Luego tienen conflictos. ¿Por qué tienen conflictos? Porque ambas personas tienen gente y empiezan a crecer. Entonces, entre ellos habían disputas. Entonces, resumiendo, en un momento Abraham le tiene que decir a Lot,
Sí, a Lot está bien. A Lot. Perdón, ustedes, el domingo ya lo dije, ya los que están. A Lot hay que hacer algo. Tenemos que dividir las aguas. Elige tú, le dice. Y él miró con sus ojos, con su corazón y codició algo. Pero no tomó en consideración lo que estaba haciendo y dónde iba a ir a vivir. Porque él se fue a vivir cerca de ¿qué? De Sodoma y de Gomorra. En ese momento Sodoma y Gomorra no era tan grande, pero comenzó a crecer, a tener tiene un nombre esto cuando crece la vida. Empezó a crecer la población. Y llegó un momento en que él se vio ¿en qué? En medio de la ciudad. Entonces, cuando uno ve la historia y conoce la historia es tremenda. ¿Por qué razón? Porque lo que ocurre, dice la Escritura, que en un momento determinado, cuando Dios decide acabar con Sodoma y Gomorra, porque Dios dice voy a acabar con ellos, ya había acabado, bueno, en un momento atrás con la humanidad entera, ahora es Sodoma y Gomorra. Y es tan tremendo todo lo que está ocurriendo ahí, y ahí hacia dónde voy es de repente que las personas no toman en consideración a veces lo que pueden, el daño que le pueden estar haciendo a los hijos o a la gente. En el caso, él no tomó ninguna consideración hacia dónde llevó a vivir a sus hijas primeramente. Recuerden que los ángeles se humanaron, ¿no es cierto?, para ir a buscar a Lot. ¿Por qué? Porque Abraham intercedió por él y le dijo, si hubieran 5, no hay 5. Había solamente él y su familia era como gracia de Dios. ¿Y qué sucede? Que esos ángeles que se humanaron llegaron a la ciudad y todos sabemos lo que ocurrió, que la ciudad se agolpó, no sé, debe haber sido una cosa muy extraña en pos de estas personas, porque querían conocerlo, y la palabra conocerlo es la misma palabra que usa en el Génesis cuando dice que Adán conoció a Eva. ¿Se imagina que anduviera conociendo gente y le nacen hijos? Entonces se supone que está hablando de la intimidad, y ellos querían tener intimidad con estos hombres. ¿Por qué? Porque eran homosexuales. Y no solo homosexuales. Entonces, ¿pero dónde voy? Hacia la liberalidad en todos los aspectos. Entonces, cuando Dios saca a Lot de ese lugar, lo saca con su esposa, los hijos o los esposos de estas mujeres no quisieron salir, y sale con sus hijas y con su mujer. Su mujer lo único que se le dice, algo que no es menor, ¿qué es lo que se le dice? Que no mire hacia atrás. Esto es muy interesante. No mire hacia atrás, pero ella volteó. ¿Y qué pasó? Se convirtió en una estatua de sal. Algo entre comillas. Yo una vez me sorprendí de el Mercurio, en una de las páginas, hablaba de que la estatua de sal, no sé cómo, hoy se podía ver a la distancia, no sé, una cosa, me sorprendió en el Mercurio. Ya, pues sigamos con la historia. ¿Y qué pasó? Y fueron, entonces ocurrió lo que ocurrió en Sodoma y Gomorra, vino la noche porque Lot tampoco le hizo caso a Dios, lo que quería se fue y estaba en una cueva con sus hijas. Y sus hijas pensando equivocadamente que de alguna manera se había acabado el mundo. Porque aparentemente eso es lo que ellas pensaron. ¿Y qué es lo que hicieron? ¿Emborracharon a quién? A su padre. Y se acostaron con su padre sin que él lo supiera, digamos. Y fue 2 días seguidos consecutivos. Y se embarazaron. Y de ahí salieron los edomitas y los moabitas. Entonces, se dan cuenta, ¿no? De cómo pequeñas decisiones de repente que tomas en el tiempo, tú dices, no, si no pasa nada, pero en el futuro, entonces uno tiene que tener mucho cuidado con esto. Entonces, aquí estas personas o esta gente ha sido un dolor de cabeza en realidad para los israelitas. Ha sido un problema desde siempre, pero ha llegado el momento en donde Dios los va a castigar y tal como yo hice mención, lo va a castigar primero a Amón y ahora a Moab. Ahora algo interesante con Moab. Quiero llevarlos al libro de Abdías, por favor. No solo Dios habla aquí, sino que también en Abdías, que es un profeta menor. Ahora, por favor, es un profeta menor, no porque tenga menor intensidad o sea menos importante, sino simplemente porque es más chiquitito el libro. Por eso se dice profeta menor. Ahora le dice mayor porque es más grande el libro, pero no porque la profecía sea mayor o menor. Y en Abdías 1 dice lo siguiente, hablando de estas personas. Dice, visión de Abdías. Jehová el Señor ha dicho así en cuanto a Edom.
Hemos oído el pregón de Jehová y mensajero ha sido enviado a las naciones. Levantaos y levantémonos contra este pueblo en batalla. He aquí, pequeño te he hecho entre las naciones, estás abatido en gran manera. La soberbia de tu corazón te ha engañado. Tú que moras en las hendiduras de las peñas, en tu altísima morada, que dices en tu corazón, ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila y aunque... Perdón, ¿quién me derribará a tierra? Si te remontares como águila y aunque entre las estrellas pusieres tu nido, de ahí te derribaré, dice Jehová. Si ladrones vinieron a ti o robadores de noche, como ha sido destruido, ¿no hurtarían lo que les bastase? Si entraran en ti vendimiadores, ¿no dejarían algún rebusco? ¿Cómo fueron escudriñadas las cosas de Esaú? Sus tesoros escondidos fueron buscados. Todos tus aliados te han engañado. Hasta los confines te hicieron llegar. Los que estaban en paz contigo prevalecieron contra ti. Los que comían tu pan pusieron lazos debajo de ti. No hay en ello entendimiento. No haré que perezcan en aquel día, dice Jehová, los sabios de Edom y la prudencia del monte de Esaú. Y tus valientes, oh Temán, serán amedrentados, porque todo hombre será cortado del monte de Esaú por el estrago, por la injuria a tu hermano Jacob. Te cubrirá vergüenza y serás cortado para siempre. El día que estando tú delante llevaban extraños cautivos su ejército y extraños entraban por sus puertas y echaban suerte sobre Jerusalén. Tú también eras como uno de ellos, pues no debiste tú haber estado mirando en el día de tu hermano, en el día de su infortunio. No debiste haberte alegrado de los hijos de Judá en el día en que se perdieron, ni debiste haberte jactado en el día de la angustia. Es lo que yo les decía el otro día en el libro de Zacarías cuando dice, ninguno piense en su corazón mal contra su prójimo. Digamos, tenemos que tener tanto cuidado con respecto a lo que pensamos y hacemos por una razón muy sencilla, porque puede que nadie nos esté viendo, nadie nos esté mirando, nadie nos esté escuchando, pero hay alguien que tiene la particularidad de escuchar nuestro corazón, de pesar nuestro corazón. Entonces, cuando Dios lo mueve, por ejemplo, a hacer lo que está haciendo con Edom, lo que está haciendo con Moab, lo que va a hacer con Filistea, lo que va a hacer con Tiro y con Sidón, no es algo que a Dios se le ocurra simplemente porque a Él se le ocurre, no. Ellos han obligado, es como lo que hemos dicho tantas veces en el libro de los Romanos, en el capítulo 1, cuando dice aquellos que no aprobaron tener en cuenta a Dios. Cuando la gente decide, Dios sabe, llega un momento que dice, está bien, ok, haz lo que quieras. Pero ese hacer lo que quiera es tan tremendo. ¿Por qué? Porque lleva a algo que en algún momento lo hemos dicho. Y yo les ponía el ejemplo de aquel amigo mío, bueno, no amigo, conocido, que me decía que la Biblia mentía. ¿Y por qué? Porque la Biblia dice que mi postrer estado debía ser peor que el primero. Y esta persona había salido de la cárcel y decía ahora ya no estaba haciendo lo que hacía antes, decía que su postrer estado no era peor que el primero, pero sucede que antes de que él entrara a la cárcel, por ejemplo, él no conocía a Dios, en la cárcel conoció a Dios y cuando salió tomó una actitud de rebeldía. Entonces, al final de cuentas, su postrer estado fue peor. ¿Por qué? Porque el corazón. El ejemplo notable que hay en esto, ¿saben dónde? Es en Faraón. Si usted lee lo que pasa con Faraón, lo primero que dice que Faraón endurecía el corazón, endurecía el corazón, endurecía el corazón. Y Dios le hablaba y Dios le hablaba. Y realmente Dios dijo, está bien. Y el problema es que cuando le endureció Dios el corazón, ¿sabe lo que significó eso, no? Eso lo congeló. Por eso la Biblia dice que de repente hay cosas que son irreversibles, que ya no puedes dar marcha atrás. Y uno tiene que tener un cuidado muy grande con eso, lo hemos dicho y lo decíamos y lo digo una vez más, por favor, el seguir el corazón es la cosa más tonta que uno puede hacer, porque el corazón, ¿qué es lo que es? Engañoso. Y dice mucho más la Escritura. Entonces, si Dios a ese corazón que ya es engañoso te lo congela y te lo deja ir de manera irreversible, no es menos. Entonces, estas personas, y vuelvo a reiterar, ¿qué es lo importante de aquí? Que no importa lo importante que pueda hacer alguien o algo. Ante Dios no hay gente más o menos importante. Si Él debe juzgar, Él lo va a hacer.
Y aquí lo está haciendo con estas naciones. Vuelvo a reiterar, estas naciones no tenían la menor idea, no pensaban. Si lo único que había en el corazón de estas naciones era un odio enconado hacia Jerusalén, como lo hemos dicho, tal como hoy día. Si hoy día el problema no es Franja de Gaza, no son los gazatíes, el problema es Israel. La Franja de Gaza lo tuvieron los egipcios, lo tuvieron los otomanos, lo tuvieron los ingleses, lo tuvo Egipto. Nunca hubieron problemas. Hasta que Israel se hizo cargo de Gaza, ahí empezaron los problemas. ¿Por qué? Porque el odio es con Israel. Pero Dios, tal como lo hemos dicho, y a mí me encanta, dice el capítulo 14 de Zacarías, que Dios va a traer todas esas naciones y las va a juzgar. Entonces, no sé cuánto quedará para eso. Entonces, pero lo importante es eso, entender, y vuelvo a reiterar, aquí en Abdía, vuelvo a mencionar, Dios le está mencionando a estas personas, lamentablemente, lo que a ellos le está ocurriendo. ¿Y por qué lo que es? Simplemente porque tuvieron una mala actitud, una actitud equivocada. ¿Con quién? Con los que estaban en infortunio. ¿Saben? El proverbio es tan tremendo, dice lo siguiente, lo voy a parafrasear. Dice, si alguien, miren, voy más adelante, primero voy a Romanos. Romanos dice lo siguiente, no os venguéis vosotros mismos. ¿Dejar lugar a qué? A la ira de Dios. Sino que al contrario, dice que no estamos vencidos con lo malo, sino que con el bien venzamos lo malo. Eso es lo que nos dice la Escritura. Pero dice así literalmente, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Y el proverbio dice que si Dios en esas cosas de Dios se le ocurre, por ejemplo, castigar a alguien, voy a decirlo de esta manera, que a lo mejor ha ido en contra de un creyente porque la gente no se da cuenta con lo que está jugando y lo ha estado, no sé, vilipendiando, lo ha estado calumniando, ha sido una de esas gente que es horrorosa. Y no se le ocurre ponerle la mano. Si el creyente esboza alguna sonrisa o alguna satisfacción, dice que Dios le quite inmediatamente la mano, porque no lo está haciendo. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que cuando hay alguien que llora, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Llorar. Y con el que ríe, reír. ¿Saben? Es más fácil llorar con el que llora que reír con el que ríe. Porque al que le va bien, o es traficante, o se dice, inventa cualquier cosa. Si a alguien le está bien en la vida, no, así. Pero no, la Biblia dice que debemos ponernos contentos. Porque nosotros debemos estar todos aquí muy contentos y alegres. ¿Por qué? Por el hijo de Silvio con Maylin. Él ha sido ya aceptado a la Universidad Católica, está matriculado, aún no hay la prueba. ¿Por qué? Por la excelencia que él tuvo los 4 años. Eso a mí me provoca gozo. Y saco pecho. Y de verdad. Porque ni siquiera la Universidad Católica. Todavía ni siquiera hay gente que está ahí tratando, sacándose la mugre, pensando en la prueba para poder entrar a esa universidad, porque esa no entráis con... Ahí tenéis que entrar. Y él... Entonces, por eso vuelvo a reiterar, pero esta gente, ¿qué es lo que hace? Esta gente lamentablemente no era así. Esta gente lamentablemente disfrutaba cuando le estaba yendo mal a Jerusalén. Por eso Dios le está haciendo esto y le está poniendo la mano y la máquina. Y entonces lo va a hacer con, dijimos, 7 naciones, entre ellas Moab, Amón, Filistea. Y el capítulo 26, por favor, si vamos al 1, dice: aconteció en el 11º año, en el día 1 del mes, que vino a mí palabra de Jehová, diciendo: hijo de hombre, por cuanto dijo Tiro contra Jerusalén, ea, bien quebrantada está la que era la puerta de las naciones, a mí se volvió y yo seré llena y ella desierta. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor: he aquí yo estoy contra ti, oh Tiro, te haré subir contra ti muchas naciones, como el mar hace subir las olas. Fíjense que aquí hay algo tan tremendo. Aquí empezamos a hablar, ¿saben de qué? De comercio internacional, de comercio exterior. Para la risa. Lo que está pasando es que Jerusalén, o lo que estaba ocurriendo con ellos, era que era tremendamente importante en el tiempo de Salomón, ¿no es cierto? Y aquí, ¿qué iba a suceder? Que había una envidia sobre Jerusalén, y lo que está diciendo Tiro y Sidón era que todo lo que había ocurrido estaba ocurriendo, o los beneficios que podía tener Jerusalén o Israel, ahora ¿qué iban a ocurrir? Si iban a venir hacia él o hacia ellos.
Si usted lo leyó, leámoslo de nuevo, mire. Dice, aconteció en el 11º año, en el día primero del mes, que vino mi palabra de Jehová diciendo, hijo de hombre, por cuanto dijo Tiro contra Jerusalén, ea bien, quebrantada está la que era la puerta de las naciones. Está feliz. Esto, bueno, es como lo que pasa. No sé si ustedes saben que nosotros teníamos una situación bien particular con los puertos, que en Perú hicieron un puerto, no me acuerdo cómo se llama, que los chinos le pusieron una cantidad enorme de plata y había toda una, y que se supone que el comercio nuestro iba a ser pésimo, y los peruanos seguramente estaban contentos, muy acarcallados, pero le fue mal, muy mal con eso. Y San Antonio se supone que lo van a potenciar y se va a convertir en el puerto principal de Sudamérica. Esto es un poco lo que está hablando aquí. Fíjense. A ese punto llega Dios en relación a qué, pero más que nada a lo que había en el corazón de estas personas y el corazón especialmente de su liderazgo. Entonces por eso dice el 3, por tanto, así ha dicho Jehová el Señor, y aquí yo estoy contra ti, oh Tiro, haré subir contra ti muchas naciones como el mar hace subir sus olas, y demolerán los muros de Tiro y derribarán sus torres, y barreré de ella hasta su polvo, y la dejaré como una peña lisa, tendedero de redes será en medio del mar, porque yo he hablado, dice Jehová el Señor. Y será saqueada por las naciones, y sus hijas que están en el campo serán muertas a espada, y sabrán que yo soy Jehová. Las cosas que dice Dios realmente hay que tomarlas muy en cuenta y hay que ser muy consecuente con lo que dice Dios, porque Él sin lugar a duda va a llevar a cabo todo y cada una de las cosas. Ahora, este Tiro y Sidón, lo que ya lo dije la semana pasada, es una ciudad que está dividida en dos. La ciudad costera es una isla que está bien particular ahí, y Nabucodonosor, que es la persona que está en este momento llevando a cabo este ataque en contra de Jerusalén, va a ir luego en contra de esto. Tuvo 13 años por el lugar terrestre. 13 años. Luego lo logró, pero no pudo hacer nada. Pero ¿quién fue el que realmente llegó a la isla que estaba más allá? Fue Alejandro el Grande, como dije la semana anterior, y usó las mismas piedras de la ciudad anterior para hacer un terraplén y llegar a la isla y destruirla. Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Que los hombres pueden pensar lo que quieran, pueden esconderse donde quieran, pero cuando Dios dice algo, Dios lo llevará a cabo. Algo que dije recién, esto no es capricho, ya no es que, sino que claramente estas personas, ellos han hecho algo y Dios por eso dice que va a hacer lo que Él va a hacer. Simplemente, ¿por qué? Porque ellos son culpables. ¿De qué? De envidia, de codicia, del deseo de aprovecharse de lo que estaba pasando en Jerusalén. Por eso, no solo, vuelvo a reiterar, sino que también había un gozo en ello. ¿Por qué? Porque Nabucodonosor había tomado la ciudad de Jerusalén. Y dice, yo seré llena, vuelvo a reiterar, el comercio que iba hacia Jerusalén vendrá hacia mí. Ahora algo bien tremendo con esto, y también es muy sencillo, lo hemos dicho muchas veces, dice la Biblia, lo que habla la boca, está lleno el corazón. Uno tiene que tener tanto cuidado con eso. Ahora, la forma en que lo hace, del versículo 3 al versículo 6, establece cómo van a venir o cómo van a caer estas ciudades. Dice que son olas. Ahí está hablando obviamente de todos estos enemigos que van a venir de aquí. Ahora, vuelvo a reiterar, uno tiene que entender algo muy simple. Dice la Escritura, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Por eso, una de las cosas que yo quiero animar una vez más, lo he dicho muchas veces, lo único que nosotros necesitamos, los creyentes, necesitamos la palabra de Dios, no necesitamos otra cosa. En 2 de Pedro capítulo 1, verso 19, el apóstol Pedro, voy a partir del 16, dice, porque no nos ha dado a conocer, no hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesús, siguiendo fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando Él recibió de Dios, Padre, honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía, este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con Él en el Monte Santo. Primero, quiero hacer referencia a lo anterior. Cuando dice, este es mi Hijo amado en el cual tengo complacencia. Hay muchos creyentes que tienen muchos problemas. ¿Problemas con qué? Con creer en esto.
Tú y yo no tenemos que hacer nada para agradar a Dios en el sentido práctico. Dios está agradado en Cristo. Pero a veces confundimos las cosas. Es verdad que la Biblia, y el domingo lo hablábamos, lo mencionábamos, con lo que dice Pablo y lo que dice Santiago, cuando él dice que los hijos justificarán esto, dice, hablando por sus obras. Los hijos de Dios van a mostrar que son hijos de Dios por lo que hacen. Pero yo no hago eso para tratar de impresionar a Dios o ganarme a Dios, sino lo hago porque realmente estoy agradecido de Dios. Porque yo no entiendo que Dios me pueda mirar y me vea justo. Y al mismo tiempo saber que soy pecador. Que lo dijimos, pecamos ¿por qué? No somos pecadores porque pecamos. Pecamos porque somos pecadores. Y esa es nuestra verdad. Por eso nos dolimos. Pero me gusta que la Biblia hace mención de esto muchas veces. Y a veces vuelvo a reiterar, a veces uno escucha a personas y uno ve que están luchando. Dios está contento. Y algo me gustaba mucho, estaba escuchando a alguien y me gustaba mucho, lo subí, lo copié un poco, hacía mención acerca, estaba hablando de la relación de matrimonio, era eso lo que estaba hablando, pero hablaba del hombre que tiene que hacerse cargo y del hombre varonil, pero ya hablaba un poco de Jesús, pues de Jesús, de cómo Jesús, pudiendo a lo mejor, vamos a decirlo de esta manera, no es problema mío, ¿no? Que se la arreglen como puedan. Pero él no hizo eso. Él asumió las culpas que no eran de él. Yo no sé si alguna vez, yo no tengo hermanos, pero si tienes hermanos, familia, alguna vez hiciste algo y vinieron delante de tu mamá y dijeron, porque sabían que te iban a castigar y dijeron, no, sí, yo lo hice, mamá. O yo lo hice, papá, tratando de escudar a tu hermano porque es más débil. Jesús tomó un lugar que no le correspondía en el sentido porque él no había hecho nada. Entonces, yo vuelvo a reiterar, me encanta, por eso me gusta esto, cuando dice lo que él oyó, dice, este es mi hijo amado en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el Monte Santo. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Voy a revolver un poco todo esto. Si volvamos para atrás, todo lo que hemos visto en el libro de Ezequiel, ¿cuál era el problema? ¿Por qué ellos fueron a dar a Babilonia? Y el problema de ellos es que no escuchaban lo que Dios les decía. Si el problema que tenemos a veces cuando nos metemos en problemas, en dificultades o nos pasan cosas porque a veces pensamos que Dios simplemente está ahí como para decirnos no, 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 no. Y Dios lo único que quiere es cuidar de nosotros. Es como lo que se ha dicho siempre. ¿Se imaginan si no hubieran señales de tráfico? Pobre de los que se crucen con el Diego. O conmigo. O con el Eduardo también, no sé cómo también. Si lo he visto en la moto pasar ahí por segunda fila. Y arriba. Pero claramente hay leyes, ¿no es cierto? Pero esas leyes parecen que son como prohibitivas, pero no son leyes prohibitivas, sino leyes que nos cuidan, que nos guardan. Entonces, cuando Dios nos dice esto, vuelvo a reiterar, lo voy a decirlo una vez más, no hay cosa que me pueda causar más tristeza de saber, bueno, ahora gracias a eso nosotros estamos en esto también, ¿ya? Aquellos fueron infieles o no escucharon la voz de Dios y Dios trajo a los gentiles, a nosotros, a Él. Pero qué tremendo que ellos hayan tenido que vivir todo lo que han vivido exclusivamente por no escuchar. Piensen en Jesús a los pies de Jerusalén llorando. Pero llorando literalmente, digamos, no era un lloro de... Era un lloro real, genuino, porque él sabía todo lo que iba... Imagínense, año 33, en 40 años más o 37 años más, ¿quién iba a entrar a Jerusalén? Tito, un general romano. Iba a destruir Jerusalén, al punto que no iba a quedar piedra sobre piedra, porque como había tanto oro, se prendió una
cortina, se derritió el oro y sacaron piedra. Entonces, él está viendo el futuro. Si esto es como cuando uno le puede decir a alguien, lo voy a decirlo también una vez más, que no nos cansemos de decirle a la gente que Dios les ama y que Dios no los quiere en el lugar del infierno, que la Biblia dice que es el lloro y el crujir de dientes. Porque si fuera así, Dios no hubiese mandado a su hijo a morir en la cruz. Pero la gente no quiere recibir eso. No quiere creer de que Dios pagó por los pecados del mundo entero. Entonces, por eso Pedro, y por eso lo que estoy diciendo, si estas personas a las cuales estamos oyendo, Dios le está diciendo cosas, le ha dicho cosas a los otros, es simplemente porque no han querido escuchar a Dios ni la voz de Dios. Dice, hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra el lugar oscuro hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Se perdió. Y no sé si la hemos encontrado. Una tarjeta que yo me acuerdo de escribir la primera Navidad en la Margarita. Yo le decía, ¿sabes qué? Después de Dios es lo mejor. Y algo uno puede guardar. ¿A dónde voy? Voy a ponerlo de esta manera. Yo no sé si el día de mañana nos puede suceder algo a ellos o a mí o a ti con alguien de repente, y tú tuvieras algo de esa persona, ¿cómo la leerías? ¿Cómo lo atesorarías? Esto me lo escribió, no sé, no quiero poner ejemplo porque no es bueno, pero ¿cómo lo atesorarías? Nosotros tenemos un problema, nosotros no atesoramos la Escritura, no atesoramos la Biblia. Si la atesoráramos, haríamos lo que dice ella, buscaríamos en ella lo que hay, ahí hay tesoro, hay sabiduría. Seríamos mucho más, nosotros por el simple hecho de conocer la palabra, dice, somos más sabios que cualquier sabio del mundo. De esos que se dicen sabios, porque la Biblia dice que si fueran realmente sabios, no hubieran hecho lo que hicieron y no estarían haciendo lo que hacen. Negar a Jesús, levantar toda una serie de mentiras con respecto a la creación, cosas de esa naturaleza. Entonces, yo quiero insistirte en el día de hoy, lo que dice el Salmo 119, habla justamente de la palabra. Dice, ¿qué es lo que es la palabra a nosotros? Lumbrera. A veces está oscuro el camino, ¿no? A veces no sabes qué hacer, ¿no? Pero este libro te dice lo que hacer. Y yo quiero reiterar algo y quiero decirlo de la manera que lo he dicho, porque lamentablemente también hay personas que a veces son muy enfáticas, llegan a ser majadera en el sentido que dicen, no, el Salmo tanto fue escrito, sí, pero para tanto, como que si no pudiera traspasar. No, yo lo he dicho, ¿usted necesita una palabra de Dios? Pídesela. Y Dios te la va a dar. ¿De qué manera? Él verá. Yo le he dicho, a mí me ha sucedido. De repente la May tiene la radio y... ya. Bueno, ya. Y por alguna razón, yo le he preguntado algo a Dios y yo no hacerme el tonto. Sería eso, hacerme el tonto. Pero yo te digo, realmente Dios quiere hablar a tu corazón, quiere hablar a nuestros corazones y quiere decirnos cosas a nosotros. ¿Por qué? Porque Él sabe que en la medida que tú escuches esas cosas, tu vida va a ser mucho mejor. El problema más grande que podemos hacer es dejar de leer, de escudriñar las Escrituras. Acuérdense lo que le dijo Jesús a ellos. Se equivocan, le dijo a ellos. Sí, ¿por qué se equivocan? Porque ignoran la palabra y segundo, ¿qué ignoran? El poder de Dios. Dios puede hacer lo que quiera. Yo creo eso. Yo creo que Dios puede hacer... Esto es como lo que le dijo el hombre, no quiero equivocarme, pero sí sé lo que le dijo. Le dijo, Señor, yo sé que puedes. No sé si quieres. Dios puede hacer y dice que para Él no hay nada imposible. Nada. Nada. Por eso la Biblia nos invita. Jesús nos invitó a pedir. Nos invitó a buscar. A eso nos invita Él. Y le dice, y Santiago lo dice, no tienen. ¿Por qué no tienen? Porque no piden. Claro, a veces pueden pedir mal, pero a veces que no son cosas malas.
A mí me encanta y me encanta lo que ocurría con Nehemías, cuando Nehemías vio toda la situación y lo único que oró, ¿qué es lo que oró? Hallar gracia delante de ¿quién? ¿Saben esto en todos los ámbitos? Cuando uno va, hay gente que va a buscar trabajo y oramos por él. ¿Qué oramos para que Dios le permita hallar qué? Gracias. Cuando Dios te abre puertas, Dios mío. Y de eso se trata esto. Entonces, reitero, aquí estamos mirando una situación bien particular con respecto a juicios que hay, ¿no es cierto?, a gente que lamentablemente tiene un corazón malo. ¿Por qué? Porque disfruta cuando le está yéndole mal a alguien o cuando alguien está, digamos, y como hay ciertos problemas. Dios no nos invita a eso, Dios nos invita a algo totalmente diferente. Y vuelvo a reiterar, Dios lo que más quiere invitarte a ti y a mí es que disfrutemos de Él. Yo los invito a eso, a disfruten. Usted busca la palabra, hay una palabra mucho que se repite en el Nuevo Testamento, que es lo que es alegre, estar contentos. En los Salmos también. Yo tengo que estar contento. Porque piensen, lo sumo una vez más, si me muero hoy día, ¿para dónde me voy? Ahora, para mí el cielo, por favor, no es una utopía y no es una palabra, olvídense de eso. El cielo es donde vive Dios, el tercer cielo. Yo siempre lo he dicho, hay un libro así de grueso del cielo, se pasaron. Pero yo pienso en este mundo, y lo he dicho, si este mundo es hermoso, el mundo, no lo que... Piensen cómo será allá arriba. Al punto que Pablo dice, para mí, el vivir es Cristo y el morir, ¿qué es lo que es? Ganancia, deseo partir y estar con Cristo. Entonces, tenemos razones para estar contentos. Se lo dijo a ellos cuando ellos llegaron tan felices porque se le habían ocurrido una serie de cosas. ¿Y qué le dijo? No se pongan contentos por eso. Pónganse contentos, ¿por qué? Porque su nombre está escrito ¿dónde? Eduardo Joven, ¿lo habéis visto ahí? Pedro, con letras de oro, no lo sé. De eso se trata esto. Y de creer de que Dios puede hacer por ti lo que quiera. Y sobre todo, si tú te comprometes con Él, como Él... Yo quiero reiterar, y con esto termino, un texto que me encanta, y lo he dicho desde el principio de mi ministerio. Mateo. Miren los lirios del campo. Ahí tenemos un jardinero. Él sabe lo que significa. Miren, ni aun Salomón se vistió como uno de ellos. Y mañana lo agarran, ¿y a dónde lo echan? Porque lo usaban de leña. Las aves del cielo no tienen granero. ¿Quién los cuida? ¿Quién los alimenta? Y a ellos, a ustedes no les dice eso. Les dice, hombre de poca fe, busca primero el reino de Dios. Así dice. ¿Y las demás cosas qué? Pero algo dice antes. Yo sé, porque lo dice, lo que tú necesitas. Entonces, ¿cuál es el negocio? Veámoslo de esa manera. Él dice, tú preocúpate de mí y yo me preocupo de ti. Es la mejor inversión que puedes hacer con tu vida. Dedicársela al Señor y decirle, Señor, dime aquí. Úsame a mí en mi trabajo, úsame en la calle, úsame donde sea. ¿Sabes qué? Tú te vas a sorprender. Cuando en la calle vas caminando, te encuentras con amigos y dices, ¿qué onda? Este día fue un día especial. Porque Dios hace los días especiales. Pero sobre todo, vuelvo a decir, hay que tener alegría, hay que estar contento. ¿Y por qué hay que estar contento? Sobre todo, como decía Pedro, ¿por qué? Porque Dios dijo desde el cielo, en Él estoy complacido. Jesús, y piénselo por favor, la justicia de Él te la adjudicaron a ti, y tus pecados y mis pecados a Él. Y Él nos mira a través de Jesús, ¿y cómo nos ve? Santo. Yo digo, no sé, Señor, santo. Sí, santo, me dice Él. Santo. De eso se trata. Padre, gracias por darnos este tiempo, gracias por tu amor y gracias por todas las cosas que no entendemos, Señor. Pero oramos para que nos ayude simplemente a disfrutar lo que tú estableces en lo que tú has dicho, Señor. Gracias por tu amor. Gracias por Jesús. Gracias, Jesús, porque tal como tú mismo lo dijiste, nadie te quitó la vida, Señor. Tú la pusiste voluntariamente, Señor. Gracias, Padre, por amarnos tanto. Gracias, Jesús. Gracias por tu Santo Espíritu que habita y vive en nosotros también, Señor. Gracias, Dios. Te pedimos que nos ayudes a regocijarnos en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga.